Saludos a todas y a todos. Este espacio forma parte del simposio Transversalidad docente y experiencia estética, arte, pensamiento y docencia en el marco del cuarto Congreso Internacional de Formación Permanente sobre Innovación y Tendencias Educativas. La ponencia que presento se titula La autorrepresentación performativa como estrategia educativa, el caso de Cindy Sherman en el aula. Mi nombre es Elena Garay, soy doctora en Humanidades, Artes y Educación y trabajo como profesora en la Universidad Europea del Atlántico para los grados de Educación y Comunicación Audiovisual. Esta propuesta explora cómo la práctica performativa inspirada en la obra de Cindy Sherman puede funcionar como una estrategia pedagógica eficaz para fomentar procesos creativos, críticos y significativos en el aula universitaria. Como he dicho anteriormente, es una propuesta que explora el potencial de la práctica performativa como dispositivo pedagógico en el aula universitaria, tomando como eje central la obra de la artista Cindy Sherman. Sherman problematiza la identidad, el disfraz, la construcción del yo y la representación mediática desde una perspectiva crítica, lúdica y visualmente poderosa. Antes de continuar, es fundamental presentar brevemente a Cindy Sherman y explicar por qué su obra ha sido elegida como eje central de esta propuesta. Cindy Sherman es una artista estadounidense reconocida por su trabajo en la fotografía conceptual. Desde los años 70 ha explorado la autorrepresentación mediante autorretratos escenificados, donde interpreta múltiples identidades utilizando disfraces, maquillaje y escenarios elaborados. Su obra cuestiona los estereotipos de género, los roles sociales y los mecanismos de representación en la cultura visual contemporánea. Sherman no se muestra a sí misma, sino que se transforma en otras, problematizando la noción de identidad como algo fijo o auténtico. Su enfoque crítico, lúdico y visualmente potente, podríamos decir, la convierte en un referente clave para pensar cómo nos construimos a través de las imágenes. Por eso, pues es el eje central de esta propuesta docente que busca trasladar su práctica performativa al aula como estrategia pedagógica para reflexionar sobre la identidad en el contexto digital actual. En cuanto al marco teórico, se articula en torno a tres ejes fundamentales: la identidad, el arte performativo y la cultura visual en el contexto educativo. La construcción de la identidad es hoy un eje central para comprender, la experiencia educativa, especialmente en contextos en formación artística, cultural y crítica. En una sociedad cada vez más mediada por imágenes, pantallas y ficciones digitales, los discursos visuales no solo reflejan quiénes somos, sino que participan activamente en la producción de subjetividades. Por ello, trabajar la identidad en el aula no es un mero ejercicio introspectivo, sino una práctica pedagógica con profundo potencial emancipador. Implica interrogar los modos en el que el yo se configura, se escenifica y se representa socialmente a través de códigos visuales que circulan muchas veces de forma crítica en los medios y redes sociales. En este marco, la artista Cindy Sherman, nos ofrece una referencia bastante poderosa y diríamos que pertinente. Desde finales de los años 70, como anteriormente hemos dicho, Sherman ha producido un corpus visual que pone en problema la identidad desde la ficción, sobre todo, el disfraz y la parodia, poniendo en evidencia que el sujeto no es una esencia estable, sino una construcción cultural escenificada y mediada por el deseo, la mirada y los imaginarios sociales. Su obra desmantela estereotipos de género, clase y representación, y lo hace no desde la denuncia explícita, sino desde una performatividad visual que invita al cuestionamiento y la apropiación crítica.
Aquí aplicar la lógica performativa de Sherman en el aula supone trasladar su propuesta desde el campo artístico hacia el pedagógico, reconociendo que el cuerpo, la imagen y la narrativa personal pueden ser también dispositivos de conocimiento. En este sentido, la autorrepresentación performativa se convierte en una estrategia educativa capaz de activar procesos reflexivos, creativos y estéticos en los que el estudiantado toma conciencia de los mecanismos que estructuran su identidad visual, tanto en el arte como en la cultura digital. Además, la integración de nuevas tecnologías y redes sociales como herramientas pedagógicas no solo potencia la producción visual, sino que revela esa continuidad entre los gestos de Sherman y las prácticas cotidianas del selfie, el filtro o la edición digital o incluso la pose escenificada en Instagram o TikTok. La educación visual debe responder a los entornos culturales reales del alumnado, conectando la alfabetización crítica con las formas en que se consumen, producen y comparten imágenes. La familiaridad del estudiantado con estos lenguajes visuales pues, nos ofrece también una oportunidad única para convertir lo que hacen espontáneamente en un ejercicio de autoconciencia estética y pedagógica. Y llegando al final de este apartado, y por todo ello, trabajar la autorrepresentación performativa en el aula no solo favorece el cruce entre arte, pensamiento crítico y tecnología, sino que también promueve una docencia inclusiva y situada, donde o las diversas identidades presentes pueden narrarse, reconfigurarse y proyectarse desde una mirada transformadora. En cuanto a los objetivos, tenemos uno principal de esta propuesta, que es utilizar la práctica performativa inspirada en la obra de Cindy Sherman para fomentar en el alumnado pues, una reflexión crítica sobre los mecanismos de construcción de la identidad en la cultura visual contemporánea. Para alcanzar este propósito se plantean dos objetivos específicos. En primer lugar, analizar críticamente la obra de Cindy Sherman, presentando especial atención a sus estrategias de autorrepresentación, el uso de la parodia y la construcción de estereotipos. Este análisis busca establecer conexiones entre el arte contemporáneo y las dinámicas visuales actuales, especialmente en medios de comunicación y redes sociales. Y en segundo lugar, se propone diseñar y, por lo tanto, llevar a cabo una práctica performativa de autorrepresentación, en la que el estudiantado experimente con el disfraz, la escenificación y la edición digital. Esta actividad tiene como fin cuestionar y reconfigurar la identidad visual propia desde una perspectiva crítica, estética y pedagógica. Es una actividad que se desarrollaría en el marco de asignaturas de fotografía y diseño para los grados universitarios en comunicación audiovisual y educación y promueve, con el afán de promover el cruce entre cuerpo, imagen y narración como formas de conocimiento. Como hemos dicho, la familiaridad del alumnado con los dispositivos móviles, las aplicaciones de edición de imagen y los códigos visuales de las redes sociales fortalecen la implicación en esta propuesta. Aquí también la práctica permite reformular de forma crítica aquello que muchas veces pues realizan de forma espontánea, convirtiendo la autorrepresentación en un acto de conciencia estética. En cuanto a la metodología propuesta, se organiza en tres fases complementarias que articulan teoría, análisis crítico y experimentación práctica y que va muy ligado con los objetivos presentados. En la primera fase se presenta la figura de Cindy Sherman y se realiza un análisis en profundidad de su obra. Se abordan sus principales estrategias visuales, la autorreferencia escenificada, el uso del disfraz, la cita visual y la parodia de estereotipos. Este recorrido permite al alumnado contextualizar su producción artística dentro del marco del arte contemporáneo y la crítica cultural. En la segunda fase se abre un espacio de reflexión colectiva centrado en cómo esas mismas lógicas visuales que trabaja Sherman operan hoy en día en las redes sociales, los medios de comunicación y la cultura digital. Se analizan, por tanto, discursos visuales, códigos de representación y mecanismos de identidad que circulan cotidianamente en el entorno del estudiantado, como son las redes sociales. Y finalmente, la tercera fase consiste en una práctica performativa de creación de autorretratos.
Aquí en esta actividad el alumnado pues experimenta con el disfraz, la pose, el escenario y la edición digital como herramientas expresivas. El objetivo es ficcionalizar distintas versiones de sí mismos, promoviendo una mirada crítica hacia la identidad como una construcción, vamos a decir que inestable, múltiple y mediada visualmente. En cuanto a los resultados, se espera que esta metodología contribuya a activar procesos de aprendizaje más significativos, donde la reflexión subjetiva, la creatividad y el pensamiento crítico ocupen un lugar central. En este marco, la imagen deja de entenderse como un simple producto para convertirse en una herramienta de exploración y construcción de sentido, un medio para pensarse y narrarse. Y al mismo tiempo, al ofrecer al estudiantado la posibilidad de trabajar desde su propia experiencia, mirada y sensibilidad. Se promueve así, una docencia inclusiva, respetuosa, con la pluralidad de identidades presentes en el aula. En definitiva, esta propuesta, llegando a las conclusiones, defiende la incorporación de referentes artísticos como Cindy Sherman en el ámbito educativo como vía para desarrollar metodologías sensibles, críticas y performativas, lo volvemos a decir, capaces de integrar lo visual con lo conceptual, lo personal con lo colectivo y lo artístico con lo pedagógico. Se reivindica así el aula como un espacio escénico de experimentación y transformación, donde las imágenes no solo enseñan, sino que interpelan, conmueven y permiten ser otros como forma de aprender. Esta propuesta se sustenta en una bibliografía interdisciplinar que articula aportes de los estudios visuales, la pedagogía crítica, la práctica performativa y el arte contemporáneo. Se incluyen autores clave para fundamentar el enfoque educativo desde una perspectiva transformadora e inclusiva. En el campo de la educación visual se destacan trabajos que abordan la imagen como herramienta pedagógica y como lenguaje cultural. La dimensión performativa se apoya en teorías de autores cuyas obras permiten comprender el cuerpo como espacio de construcción crítica y estética. Y para el eje de la autorrepresentación se incorporan lecturas feministas, también un poco por la vinculación con la artista, y visuales junto con artículos académicos centrados específicamente en la obra de Cindy Sherman, ¿no? Como los de Smith, Foster y Ortega, que analizan sus estrategias de identidad, parodia y performatividad. Muchas gracias por su atención.